Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegirme. Soy Lolo y hoy estudiaremos Oseas capítulos del 1 al 6, del 10 al 14 y Joel. Y el tema esta semana es Los amaré por mi propia voluntad. Y el himno sugerido en esta grata ocasión es el himno 194 del himnario español, Cuando hay amor. Oh, qué grato todo es cuando del hogar el amor, el lema es siempre el amor. Bueno, creo que con este trocito es más que suficiente. Bien, comencemos pues la lección. El convenio de Israel con Jehová había de ser tan hondo y significativo que Jehová lo comparó con el matrimonio. El convenio, al igual que los matrimonios, incluía un compromiso eterno, el compartir experiencias, el construir una vida juntos, la estricta fidelidad y, sobre todo, amar con todo el corazón. Esa clase de devoción implica grandes expectativas, así como trágicas consecuencias cuando hay infidelidad. Por medio del profeta Oseas, Dios describió algunas de las consecuencias que afrontaron los israelitas por haber quebrantado su convenio, pero a pesar de ello, su mensaje no era te rechazaré para siempre por ser infiel, sino más bien te invitaré a regresar. Te desposaré conmigo para siempre, declaró el Señor. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré por mi propia voluntad. Es el mismo mensaje que Él nos ofrece hoy en día, conforme nosotros procuramos vivir nuestros convenios con amor y devoción. Y Joel compartió un mensaje similar. Volveos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Jehová será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conforme leamos Oseas y Joel, podemos meditar en nuestra propia relación con el Señor. Podemos pensar cómo la fidelidad de Él nos puede inspirar a serle fiel. La esposa de Oseas, Gomer, le fue infiel, y Dios hizo referencia a aquel triste hecho para enseñar a los israelitas cómo se sentía en cuanto a ellos y a los convenios que habían concertado con Él. ¿Alguna vez se ha dado amor y confianza o ha hecho convenios solemnes y posteriormente ha sido traicionado? Hemos sido amados como persona, nos han tenido confianza y luego, en un rato de debilidad, nos han traicionado aquella confianza, dañando así la relación afectiva, y de este modo sabemos lo que es sentir el anhelo de volver a ser digno de confianza. Yo digo que hay que leer con atención la descripción que Oseas hace de los sentimientos de Dios hacia aquellos que han hecho convenio con Él y luego han violado esa confianza. Examinamos pues su propia vida buscando experiencias que nos ayuden a entender el mensaje de Oseas. En la época de ese profeta Oseas, los israelitas estaban bajo la influencia de la religión y cultura de los cananeos. El nivel de cultura de los agricultores radicados en la ciudad y la fertilidad de sus rebaños y campos, aparentemente causada por los dioses y diosas de la fertilidad, atrajeron a los israelitas. Los ritos mediante los cuales la gente suplicaba a los dioses de la fertilidad eran obscenos, licenciosos e inmorales, aunque Israel había hecho convenio en Sinaí de llegar a ser un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios. En la época de Oseas, el pueblo de Dios se había hundido profundamente en las prácticas de sus vecinos, cuya forma de vida debían de haber rechazado. Empleando la figura o metáfora de un matrimonio, el Señor, a través de Oseas, enseñó a su pueblo que, aunque le había sido infiel, aún así, Él no se divorciaría o los expulsaría, si es que como pueblo se volvían a Él. Aunque Oseas habla de una nación, el mismo principio se aplica a los individuos. Aun aquellos que han sido gravemente infieles a Dios pueden volver a establecer su relación con Él si es que se vuelven a Él con sinceridad de corazón. Nefi dijo que para entender los escritos de Isaías tenemos que entender la manera de profetizar entre el pueblo judío. Eso está en 2 Nefi 25.1. Lo mismo se aplica a Oseas, porque él, como Isaías, empleó ampliamente las metáforas y los simbolismos.
Cada capítulo contiene al menos una metáfora y para poder comprenderlas todas tienen que concordar con la historia y la tradición de Israel. Una metáfora clave en el mensaje de Oseas es el matrimonio. A través de la historia, cada cultura ha prescrito formas de celebrar convenios de casamiento. Por motivo de que la mayoría de la gente tenía conocimiento personal acerca del matrimonio, entendían mejor al Señor cuando los profetas empleaban términos propios del matrimonio para describir simbólicamente los convenios que Dios hacía con ellos y ellos con él. Así, la relación de convenio entre Jehová y su pueblo Israel se comparaba a la relación entre marido y mujer. En el convenio simbólico del matrimonio, Dios es el esposo e Israel, el pueblo del convenio, es la novia. Dios desposó a Israel en el convenio de Abraham, Génesis 17. Aquel convenio fue renovado con el pueblo de Moisés al pie del Sinaí, Éxodo 19, 4, 8. Isaías 54:5 dice, tu marido es tu hacedor, y Jeremías 3:14 dice, porque yo soy vuestro esposo. Otras referencias concernientes al papel de Dios como esposo en el convenio se encuentran en Jeremías 3:20, 31:2 y Apocalipsis 19:7. Cuando Israel se apartó de su esposo para adorar a otros dioses, quebrantó los convenios. La tierra fornica apartándose de Jehová, Oseas 1:2, y se prostituyó. El de Bruce R. McConkie explicó, en un sentido espiritual, para recalcar cuán grave es el terrible pecado de la idolatría, es llamado adulterio. Cuando el pueblo del Señor se aparta de él y adora a dioses falsos, su infidelidad a Jehová se explica como fornicación y adulterio. Jeremías 3:8-9 y Oseas 1:2 y 3:1. Al abandonar al Señor, su pueblo se torna infiel a los convenios hechos con aquel que simbólicamente es su esposo. El simbolismo es primordial en el mensaje de Oseas, pues describe la infidelidad de Israel hacia el Señor como la de la esposa que se aleja de un esposo fiel para seguir a sus amantes. Pero, ¿quién era Oseas? Oseas era hijo de Beeri. Lamentablemente no sabemos nada respecto al padre. El nombre del profeta Oseas significa ayuda, liberación y salvación, y se deriva de la misma raíz hebrea que Josué y Jesús. En razón de numerosas alusiones hechas en la profecía con respecto al reino del norte, los comentaristas suponen que Oseas era oriundo de aquella parte del reino. También podemos saber que Oseas era profeta en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, el hijo de Joas, rey de Israel. Jeroboam II, rey de Israel, nació desde el año 788 a.C. hasta el año 747 a.C. Y Ezequías, el último de los reyes de Judá que se menciona, comenzó a reinar en el año 725 a.C. Lo más probable, por lo tanto, es que el ministerio de Oseas fue alrededor del año 755 hasta 725 a.C. Pero fue entonces contemporáneo de otros tres grandes profetas, Isaías, Amós y Miqueas. Los años de la vida de Oseas fueron tristes y trágicos. La ira del cielo fue derramada sobre un pueblo apóstata, y la nación sufrió bajo los males de aquella división, causada por las artimañas de quien ha sido marcada como un estigma indeleble, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Las obligaciones de la ley habían perdido firmeza, y no se tuvieron en cuenta los reclamos de la religión. Baal se tornó el rival de Jehová, y en oscuros rincones de los bosques se practicaron los ritos impuros y nefandos de las deidades paganas. La paz y la prosperidad huyeron de la tierra, la cual, desolada por la invasión extranjera y las dificultades internas, sufrieron. El poder y el asesinato se tornaron en centinelas gemelas del trono. Hubo alianzas con otras naciones y, como consecuencia, se sintieron atraídos por el paganismo. Israel se vio sujeta al cautiverio y al insulto de los incircuncisos. La nación fue totalmente rebajada y solamente una fracción de la población mantuvo su lealtad espiritual. Pregunta. Una pregunta que está en Oseas capítulo 1 versículos 2 y 3. ¿Mandó Dios a Oseas casarse con una ramera?
Estos versículos hacen surgir interrogantes, especialmente entre los santos de los últimos días. ¿Mandaría Dios que uno de sus siervos tomara a una mujer moral como esposa solo para representar una relación entre él e Israel? ¿O se debe entender este mandamiento solamente en un sentido simbólico? Hay 5 categorías generales, de las cuales una podría concordar con las interpretaciones. 1. Oseas recibió de parte de Dios el mandamiento de casarse con una ramera. Los que sostienen este punto de vista piensan que ese casamiento sirvió como lección objetiva para llamar la atención de Israel sobre su estado carnal. Sperry, como santo de los últimos días, expresó el rechazo de esta tesis al decir enfáticamente que sería imputar a Dios un mandamiento incongruente con su carácter santo. 2. La experiencia vino a Oseas en un sueño o visión. No hubo ni ramera ni casamiento, pero se le pidió a Oseas que aceptara la carga de ser profeta, esposo de un Israel inmoral, Gomer. Aunque imposible, la mayoría de los eruditos rechazan esta alternativa porque la participación de Oseas en la metáfora da la impresión de ser real. 3. Oseas se casó con una mujer que en aquel momento era buena y fiel, pero que más tarde se tornó infiel, ramera, cuando abandonó al esposo y participó de los ritos de fertilidad de los cananeos. En este caso, la vida de Oseas fue una parábola viva, y la frase mujer fornicaria en Oseas 1:2 se refiere a lo que Gomer llegó a ser. En otras palabras, Oseas se casó con Gomer, pero ella no era ramera en aquel momento, como en otras de su época llegó a serlo. Aquellos eruditos que sostienen este punto de vista explican que más tarde en su vida Oseas, mirando hacia atrás para examinar sus experiencias y todo lo que había sufrido y aprendido con ellas, relató incidentes de su propia vida para ilustrar mejor sus enseñanzas. La dificultad con esta interpretación es que el Señor mandó a Oseas tomar una mujer fornicaria. Si Gomer era fiel cuando se casó, esta frase parece ser una forma muy particular de describirla. 4. Otra interpretación es que Gomer no era una ramera sino una adoradora de Baal, por lo tanto era culpable de fornicación espiritual. Pero aún así parece extraño que Dios pidiera a un profeta que se casara con una mujer incrédula. Y 5. Parecida a la explicación del sueño en el párrafo 2, está la teoría de que el mensaje presenta una alegoría para enseñar las consecuencias espirituales de la infidelidad de Israel. Sperry dijo que Oseas no contrajo tal matrimonio. Defiende su punto de vista con este razonamiento que parece valedero para los santos de los últimos días. El llamamiento del Señor a Oseas de tomar una mujer fornicaria como esposa representa el llamamiento del profeta al ministerio. Un ministerio entre un pueblo que era apóstata y que había violado el convenio. Los hijos de esta aparente unión representan los juicios del Señor que vendrían sobre Israel, de los cuales el profeta tenía que advertir al pueblo. La metáfora de la esposa fornicaria y de los hijos, creo, serían fácilmente comprendidas en esa época por el pueblo hebreo, sin desacreditar a la esposa de Oseas o, si era soltero, a él mismo. Los nombres empleados en la Biblia a menudo se tornaban de las circunstancias en las que el individuo nacía. En la narración de Oseas, Gomer dio a luz 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los nombres dados a los hijos parecen simbolizar la destrucción que le esperaba a Israel como resultado de sus sendas idólatras, adulterinas. Es decir, los hijos, los juicios, son el resultado natural de la fornicación, maldad de Israel. El nombre del primer hijo, Jezreel, es igual al del valle donde el rey Jehú efectuó una sangrienta purga y donde más adelante caería Israel en aquel mismo valle estratégico. Es un valle que se denomina que se puede ver desde Megiddo en el Nuevo Testamento al Magedón, véase Apocalipsis 16:6, y tiene renombre por las cruciales batallas que allí se han hecho y se harán. Yadreel significa Dios sembrará o esparcirá, siendo que la antigua siembra se hacía esparciendo puñados de semillas. Indudablemente se refiere a la derrota y esparcimiento de Israel. El nombre Lo Ruhama significa en hebreo no alcanzó misericordia, y sugiere que la misericordia de Dios no alcanza para anular la justicia y salvar al reino del norte. Las 10 tribus serían destruidas y llevadas cautivas y solamente Judá permanecería. El nombre del tercer hijo, Lo Ammi, en hebreo significa no sois mi pueblo. Es como un lamento y muestra que por
porque por causa de su prostitución Israel no podía ser considerada como pueblo de Dios. Con los dos últimos nombres simbólicos el Señor anuncia los resultados negativos del pecado, pero en los versículos siguientes, es decir, Oseas 1, 6 y 9, en los siguientes a estos, extiende una promesa de esperanza, versículos 7 y 10, a través de todo el libro. Oseas alterna la promesa de destrucción o de maldición con la de una restauración futura a la gracia del Señor. Oseas capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. ¿Quién es la mujer que se menciona en estos versículos? Los intentos de explicar Oseas 3, 1 al 3 se asemejan a los intentos de explicar Oseas 1 y 2. Los que consideran a estos versículos como parte de la vida personal de Oseas mantienen que la mujer mencionada en Oseas 3.1 es la misma Gomer de Oseas 1.3. Otra vez vuelven a surgir los problemas relativos a la interpretación literal del casamiento de Oseas. Si la mujer es Gomer, ¿por qué este capítulo no lo dice? Es más, la mujer aparece como una segunda esposa. Esta interpretación no crea problemas serios si los casamientos son alegorías, como explicaron Kell y Dennis. En un segundo casamiento simbólico, el profeta establece el fiel amor, aunque por esa misma razón punitivo y reformador del Señor para con la nación rebelde y adúltera que era Israel. Por mandato de Dios, toma una esposa que vive en continuo adulterio a pesar del fiel amor en él, y la coloca en una posición tal que le obliga a renunciar a sus amantes, a fin de que él pueda guiarla de vuelta a él. Los versículos 1, 2 y 3 contienen el hecho en simbólico. Los versículos 4 y 5 la explicación acompañada de un anuncio de la forma que esta nación espera efectuar. Fueran los casamientos reales o simbólicos, era una manera eficaz con que el Señor se enseñaba a su profeta y mostraba su propia relación con la fiel Israel. Desde el principio Israel hizo la parte de una ramera, que aun después de hacer convenios de obediencia y fidelidad con el Señor, como esposo lo abandonó y se prostituyó con dioses paganos. Entre las culturas del Medio Oriente las mujeres se consideraban como propiedad del hombre, así que se les podía vender, intercambiar o desechar, según el capricho del hombre. Al comprar una mujer, el comprador tenía todo derecho sobre ella. Cuando compró a la mujer en el capítulo 3, Oseas, simbolizando al Señor, lo colocó a Israel más allá del poder de sus antiguos amantes y la volvió a recibir como propiedad. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5, el cautiverio. Oseas 3.4 se refiere al cautiverio inminente de Israel cuando el pueblo se vería sin caudillos, reyes o príncipes, y sin el templo y las prácticas religiosas en las que creían, el sacrificio. También estarían sin relación, presentada por el éfod al cual se sujetaba el Urim y Tumim. Los terafines eran adorados por los cananeos como dadores de prosperidad terrenal y deidades que revelaban el futuro. Los comentaristas creen que estos objetos de adoración cananea fueron mencionados junto con objetos de la adoración a Jehová para mostrar al pueblo de que la adoración de los ídolos también se perdería. David, su rey, es uno de los títulos del Mesías o Jesucristo. Se puede comparar con Isaías 11.1. Tal como se ve en Oseas 3.3, Gomer tuvo que purificarse antes de conocer el amor de Oseas, porque el verdadero amor requería que Gomer también se sintiera amor por sí misma. En su cautiverio Israel sufriría sin la ayuda de Dios hasta purificar su vida como nación, entonces conocería el amor continuo de él. Oseas 4.8. ¿Qué significa la frase del pecado de mi pueblo comen? Ken y Delis explicaron que la frase hebrea traducida como pecado de mi pueblo se refería a la ofrenda por el pecado del pueblo, la carne de la cual los sacerdotes tenían el mandamiento de comer para quitar el pecado del pueblo. Véase Levítico 6.26. Y sin embargo el cumplimiento de este mandamiento llegó a ser un pecado de parte de los sacerdotes por el hecho de que anhelaban la transgresión del pueblo. En otras palabras, deseaban que aumentaran los pecados del pueblo a fin de poder recibir mayor cantidad de carne del sacrificio para comer. Bien, llegando a este punto quiero hacer una aclaración, y es que debido a la amplia cantidad de material aquí en esta clase solo expondré lo que yo considero más relevante. Así se han omitido los significados de las metáforas entre otras materiales y temas. Esto lo quiero dejar claro porque si no podía tirar aquí 2 horas y no
y no considero apropiado. Bien, continuemos pues. Oseas 4:12. ¿Qué significa ídolo de madera y el leño? Los ídolos eran la representación de divinidades y el leño era varas que usaban para adivinar y predecir el futuro o para encontrar objetos perdidos o escondidos, como una vara de Zahori. Todo ello se consultaba en la cultura cananea a semejanza de los instrumentos de adivinación que hoy en día emplean los cultos satánicos. Así, en lugar de buscar el consejo del Dios viviente, buscaban el de los ídolos. Oseas 4:15. ¿Por qué debían los israelitas evitar Gilgal y Bet-Aven? Gilgal era el lugar donde se renovó la ley de la circuncisión después que Israel cruzó el Jordán en la época de Josué, pero se había contaminado por causa de la idolatría de los días de Jeroboam. Bet-Aven significa casa de iniquidad y Betén significa casa de Dios. Oseas, de la misma manera que Amós en Amós 4:5, aplicó el nombre de Bet-Aven a la ciudad de Betén para indicar que la casa de Dios ahora se había vuelto casa de iniquidad e idolatría. Oseas 4:16. Novilla indómita y cordero en lugar espacioso. La novilla indómita es la que rehúsa seguir cuando es arreada, se planta en sus patas y se deja arrastrar por el suelo. Es un animal rebelde y no tira junto con los bueyes que están al arado y con los que han sido uncida, ni se somete a la guía del que los dirige. Un cordero en un lugar espacioso da la idea de un animal desvalido, perdido en un lugar extenso y sin protección alguna. Esta figura literaria se refiere a Israel esparcido entre las naciones gentiles. Una duda. ¿Por qué se habla tanto de Efraín y Judá y no se menciona a las otras tribus? Por motivo de que eran las tribus dominantes, Judá llegó a representar a todos los israelitas que vivían en el reino del sur, y Efraín llegó a representar a los israelitas del reino del norte. En este sentido, Judá significa el reino del sur y Efraín el del norte. Oseas capítulo 5 versículos 10 y 11. Traspasan los linderos. Deuteronomio 27 y 17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Voy a hacer también Deuteronomio 19:14. Puesto que no había vallas alambradas en el antiguo Israel, la tierra de un individuo era limitada con montones de piedras o linderos. Hoy en día los campos también se hace igual. Se ponen montículos de piedra para simbolizar dónde empieza una tierra y dónde empieza otra. Cambiar esos linderos o marcas era una ofensa grave, pues era lo mismo que robarle tierra al vecino. Si una persona que destruía la propiedad ajena era maldita, cuanto más los príncipes de Judá que destruían los límites morales y espirituales que demarcaban la adoración de Jehová. En Oseas 5:11 la frase andar en pos de vanidades indica que Efraín estaba oprimida porque voluntariamente anduvo en pos de lo bajo en lugar de andar en pos de los verdaderos mandamientos. Oseas 6:2 puede ser una referencia simbólica al recogimiento de Israel y al milenio, si un día es 1000 años. Véase una de Pedro 3:8. Israel debía ser restablecido y bendecido unos 2 o 3000 años más adelante. Oseas 6:3 es un llamamiento al que busquemos el conocimiento de Jehová, de quien siempre podemos depender, pues su salida en bien nuestro es fija como el alba, y su bendición es como la lluvia tardía y temprana para la tierra. Para el agricultor del antiguo Israel, 2 lluvias era de gran importancia. La temprana, la primera, ablandaba la tierra para que pudiera ararla y plantar la semilla. La postrera, la segunda, hacía crecer lo sembrado. Pregunta: ¿qué le faltaba a Israel en su relación con Jehová? La fidelidad de Israel era entonces como la de una mujer infiel, carecía de la constancia, de la confianza, del verdadero amor en el convenio. En un lenguaje nativo de Oseas, el hebreo, Israel carecía de esed. Este vocablo es sumamente difícil de traducir. Es un vocablo que se refiere a la fidelidad o amor leal que une a dos partes de un convenio. Cuando una persona muestra esed a otra, no actúa solamente por una obligación moral,
sino por una lealtad interior que surge de la relación misma. Tal convenio de amor tiene la cualidad de constancia, firmeza y estabilidad. En la metáfora de Oseas, el Esed de Israel era como una nube transitoria de la mañana o como el rocío que se evapora rápidamente. De aquí que Jehová desprecia la forma existente de adoración. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No debemos interpretar las palabras de Oseas como si quisiera decir que menospreciaba la adoración formal, pero claramente se oponía a los formalismos que eran vacíos y carentes del espíritu de la verdadera fidelidad al Dios del convenio. 2 veces Jesucristo pidió a sus oyentes que volvieran a leer Oseas 6:6, cuando se le acusó de contravenir las reglas formales de ortodoxia. Eso se puede ver en Mateo 9:13 y 12:7. Oseas 10, versículos 12 y 13. La ley de la cosecha. El que hace obra justa cosecha misericordia y las bendiciones de la obediencia. Doctrinas y Convenios 113, 20, 21. Si plantamos maldad, cosechamos iniquidad. Lo que obtenemos es el resultado de lo que hacemos, y lo que hacemos depende de en quién o qué ponemos nuestra confianza. El hombre puede confiar en Dios o en la fuerza, en los amigos o en el dinero, pero lo que recibe será en proporción a aquello en lo que confió. El Elder Bernard P. Brockbank aconsejó a los estudiantes de la Universidad de Brigham Young de la siguiente manera: si sembráis semillas de gratitud, cosecharéis gratitud. Si sembráis espinos y corrección, cosecharéis espinos y corrección. Un profeta del Señor dijo: porque sembraron viento y torbellino segarán. Si sembráis semillas de pureza, cosecharéis pureza. Si sembráis semillas de toqueteos, inmoralidad y promiscuidad, cosecharéis la destrucción de vuestros atributos divinos. Si sembráis las semillas del amor puro, recibiréis amor puro. Si amáis a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente, cosecharéis el amor de Dios. Si deseáis alcanzar la gloria celestial, debéis plantar en vuestro corazón y carácter las sendas celestiales de Dios. Jesús amonestó con estas palabras: si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, debéis preparaos haciendo lo que os he mandado y requerido. Doctrinas y Convenios 78:7. Si queréis una vida celestial, tendréis que plantar semillas celestiales. La religión pura viene de Dios. Si en vuestra vida queréis la religión pura, debéis plantar el Evangelio debéis plantar el Evangelio de Jesucristo en vuestro corazón. Recordad, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si pensáis como un ser celestial, seréis celestiales. Si pensáis como un hijo de Dios, debe hacerlo, seréis miembros de la familia celestial. Oseas 11:4. Lo que alzan el yugo de sobre su cerviz. Esta es una alegoría tomada de la vida agrícola y se refiere a la costumbre de levantar el yugo del pescuezo de los animales para permitirles comer más rápidamente. Henderson dice: el od o yugo no solamente consistía en el madero sobre el pescuezo y mediante el cual el animal era sujeto a la pértiga, sino también comprendía las ataduras que lo sujetaban a la cabeza del animal. Los yugos que se usan en el oriente son muy pesados y aprietan mucho, de modo que el animal no puede doblar el cuello. Comparemos esta declaración con lo que Jesucristo dice a cuanto a su yugo en Mateo 11, versículos 28 al 30. Bueno, veamos ahora Joel. Los profetas del Señor fueron llamados a obrar entre gente cuya vida permanecía en oscuridad espiritual. Joel fue uno de estos profetas llamados para ejercer el ministerio entre un pueblo que rehusaba arrepentirse. Sus profecías tenían un tema común con las de Isaías, Jonás, Amós y otros: arrepentirse o enfrentar la destrucción. Joel es particularmente importante para nosotros porque profetizó acerca de nuestro tiempo. La noche en que se presentó ante José Smith, Moroni citó pasajes de las profecías de Joel y dijo que las profecías pronto se cumplirían. El libro de Joel también fue
es fuente de información con relación a la batalla de Armagedón, uno de los acontecimientos más importantes de la historia futura del mundo. De manera que, aunque el libro de Joel es una obra breve y fue escrita hace más de 2500 años, contiene mucha información aplicable a nuestra época. ¿Quién era Joel y cuándo vivió? Los eruditos de la Biblia no concuerdan en cuanto a la época en la que vivió Joel. Algunos creen que precedió a Amós y a Oseas porque ambos lo citan. Es decir, si comparar con Amós 1.2 y Joel 3.16. Pero también es posible que Joel los citara a ellos, de manera que esta evidencia no es concluyente. Joel tal vez sirvió antes de la época de Isaías, pues este citó una de las profecías de Joel. Es decir, se puede ver en Isaías 13.6. Pero bien pudo haber sido que Joel citará a Isaías. Considerando todo, parece probable que el ministerio de Joel se haya efectuado aproximadamente en la época en que Joás reinaba en Judá. El ministerio de Joel evidentemente fue antes del reinado de Uzías y después del mandato de la infame Atalia, la reina que trató de exterminar a la familia de David. El mensaje del libro de Joel es sencillo y directo. La casa de Israel ha caído en un estado similar a la borrachera por causa de la iniquidad. Por lo tanto, grandes juicios enviados por el Señor caerán sobre ella. Los juicios serán tan terribles que Joel dice al pueblo que clame al Señor en arrepentimiento, después de congregarse y ayunar. Aunque las advertencias son inflexibles y terribles, Joel todavía tiene la seguridad de que si la gente se vuelve a Dios en pesar y arrepentimiento, Él responderá y los desastres serán desviados. Como es típico en las profecías del Antiguo Testamento, las de Joel tienen dos significados. Advierte en cuanto a una destrucción inmediata a través de las conquistas de Asiria y de Babilonia, y también se refieren directamente a los últimos días y a la destrucción que nuevamente amenazará a Israel poco antes del milenio. La literatura hebrea se destaca por su lenguaje pleno de imágenes. En estos versículos y los siguientes, Joel usó la metáfora del hambre para delinear el futuro de Judá. La oruga velluda es la que en hebreo se llama gazán, que significa roedora. La langosta es lo que en hebreo se llama albed, que significa muchos. El revoltón, pulgón, otra especie de oruga, es el hebreo yelek, que significa lamedor, y el saltón es el correspondiente al hebreo yasil, que significa el que consume. Estos vocablos hebreos se refieren a los estados del desarrollo en la vida de la langosta. Tales imágenes fijan en forma permanente en la mente de los judíos la devastación profetizada por Joel en los últimos días. ¿Es el hambre que se menciona solamente literal y física o tiene algún significado simbólico y espiritual? Observando lo que sucedió en Judá y en la época de Joel, muchos eruditos se inclinan a creer que la oruga es una metáfora de la invasión asiria babilónica a Palestina. Lo que estos dos imperios dejaron, los medos y los persas comieron durante sus invasiones. Joel 1.4 puede ser considerado como ejemplo del dualismo hebreo mencionado previamente. Un profeta puede referirse a un incidente y al mismo tiempo está pensando en otro. Por ejemplo, el revoltón podría también representar las invasiones y opresión de Palestina por Grecia y Alejandro el Grande y sus sucesores. Y el saltón representaría la invasión que consumió a Judá cuando fue dominada por Roma y finalmente destruida por Tito. Estas referencias también parecen aplicarse a la futura batalla de Armagedón, cuando los ejércitos del norte se junten para pelear poco antes del milenio. Una de las consecuencias de la destrucción de Judá y de su esparcimiento como nación fue que sus habitantes ya no iban al templo para adorar, lo cual era la fuente de gozo y alegría. Su campo fue asolado, ya no era un pueblo fructífero para el Señor. En esta época el labrador era el que cuidaba un huerto y el viñero era el que cuidaba la viña. En la época del Nuevo Testamento el labrador también cuidaba de la viña. La orden de ceñirse, dada en el versículo 13, se refiere al vestir de cilicio, tela rústica hecha de pelos de animales, la cual constantemente les haría tener presente la gran tragedia que vendría a su pueblo. Joel dijo al pueblo que debía gemir y lamentarse porque el templo caería y el pueblo de Dios sufriría un desastre
nacional. Así como Moisés había dicho a Israel que aprendieran un cántico, Deuteronomio 31, 30 y 32, 43, las palabras del cual les haría recordar de su condena si hablaban sus convenios. Igualmente Joel enseñó a Judá las palabras que tenían que pronunciar en los últimos días como recordatorio de su pesar futuro. Se efectuó una asamblea solemne para reunir a los líderes del sacerdocio y a los miembros a fin de considerar estos asuntos sagrados. El grano que se produjo bajo los terrones se refiere al hecho de que cuando el brote fue cortado por la langosta, la semilla sencillamente se pudrió. Cuando Israel y Judá fueran devorados por sus invasores, también quedarían desolados. Los graneros perderían valor porque no guardarían nada. Las horribles predicciones se cumplieron cuando el pueblo del Comeño cayó, primero ante Siria y luego ante Babilonia, para más tarde ser gobernado por una serie de imperios. Pero estos versículos también parecen requerir un cumplimiento en los últimos días en que la destrucción está amenazando nuevamente a Judá. Pregunta: una de las consecuencias de la destrucción de Judá y de su esparcimiento como nación fue que sus habitantes ya no iban al templo para adorar, lo cual era la fuente de gozo y de alegría. Su campo fue asolado, ya no era un pueblo fructífero para el Señor. En esta época el labrador era el que cuidaba un huerto y el viñero era el que cultivaba la viña, la cual constantemente se les haría tener presente la gran tragedia que vendía a su pueblo. Joel dijo al pueblo que debían gemir y lamentarse porque el templo caería y el pueblo de Dios sufría desastres nacionales. Bien, Joel 3, versículos 1 al 8. Reuniré a todas las naciones. Estos versículos añaden algo al cuadro descrito en el capítulo 2. Joel utilizó las alusiones y metáforas que su pueblo comprendía bien para describir las grandes señales y juicios que tendrían lugar en los últimos días poco antes del retorno del Señor. En el capítulo 3 de Joel, este describe otra vez los juicios de Dios sobre las naciones. Israel, que había estado esparcida entre las naciones, recibirá un cambio en su suerte, y la retribución vendrá sobre sus enemigos en el valle de Josafat, literalmente el valle de la decisión, en hebreo. No está bien claro dónde se encuentra este valle. Probablemente sea el Cedrón, un angosto valle entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Este pasaje parece referirse a las escenas finales de la batalla de Almagedón en Jerusalén, con el gran terremoto herirá al enorme ejército y Jesucristo aparecerá sobre el Monte de los Olivos para librar a Israel. Esto se puede ver en Ezequiel 38-39. Estos versículos son una declaración de guerra del Señor y un desafío para aquellos que quieren imponer al pueblo su poder. Bien, el líder Joseph Fielding Smith dijo: encontramos a Joel, Sofonías, Zacarías, todo proclamado que en estos últimos días, en el día en que el sol se verá oscurecido, la luna se verá sangre y las estrellas caerán del cielo, las naciones de la tierra se congregarán contra Jerusalén. Todos ellos hablan de este acontecimiento y, cuando venga ese día, el Señor saldrá del lugar donde se esconde. El valle de Cedrón también es conocido como el valle de la decisión. El Señor será la fortaleza de Israel y herirá a los enemigos de esta nación con plagas tan severas que la carne de los hombres y de los animales se pudrirá y caerá de sus huesos, sus ojos se consumirán en las cuencas y su lengua en la boca. Zacarías 14, 12 al 15. Y luego Judá sabrá que Cristo es el Señor su Dios, pues él se parará sobre el monte de los olivos, el cual se partirá en dos, y Judá lo verá como su Mesías. Preguntarán por la señal de las salidas y sabrán que es el Cristo, y sus lamentos no conocerán límite, pues sabrán que es él a quien han esperado y al cual sus padres crucificaron. Zacarías 12, 19, 11, 13, 6 y Doctrinas y Convenios 45, versículos 51 a 53. Y bueno, pues ya hemos llegado al final, es decir, por hoy. Soy Lolo y os doy las gracias por haber elegido Ven Sígueme con Lolo. Nos vemos la próxima semana si así lo deseáis. Hasta entonces, que tengáis buena semana y lo paséis bien.